Podía controlar Roma, no su destino. Nero no podía detener esto, una fe que crecía cada vez que mataba a sus seguidores. Tenía legiones, senadores, el imperio más poderoso jamás construido, pero no tenía control sobre algo invisible, algo que no moría cuando ejecutabas a quien lo creía. Julio, año 64. Roma ardió 6 días. 2/3 de la ciudad desaparecieron. El pueblo exigía un culpable. Nero les dio uno: los cristianos. No los culpó porque hubieran quemado Roma. Los culpó porque eran el chivo expiatorio perfecto. Pequeños, odiados, sin poder y políticamente desechables, o eso calculó. Pero hay algo que Nero no entendía sobre el martirio. No eliminas una fe matando a sus creyentes, la validas. Porque cuando alguien prefiere morir antes que negar lo que cree, obliga a todos a preguntarse: ¿qué sabe esa persona que yo no sé? Y esa pregunta es más peligrosa que cualquier conspiración. Nero convirtió las ejecuciones en espectáculo. Sus jardines, sus antorchas, su público. Pensó que el terror funcionaría. No funcionó. 4 años después del incendio, mientras los cristianos seguían multiplicándose en las catacumbas, Nero huyó de su propio palacio, traicionado, abandonado, aterrorizado, y se quitó la vida con sus propias manos. El hombre que controlaba Roma no pudo controlar su propio final, y la fe que intentó exterminar estaba a punto de conquistar su imperio, porque hay fuerzas en la historia que ningún emperador puede detener, fuerzas que no dependen de ejércitos ni edictos, fuerzas que se mueven en silencio, en las sombras, en las decisiones de personas comunes que eligen algo más grande que la supervivencia. Nero aprendió esto demasiado tarde, pero lo que hizo en esos jardines, lo que ordenó, lo que presenció, lo que celebró, no desapareció con su muerte. Se convirtió en semilla. Podía controlar Roma, no su destino, y definitivamente no el de ellos. Esto es solo el comienzo de lo que pasó después del incendio. Now, Hook português. Podia controlar Roma, não seu destino. Nero não podia deter isto, uma fé que crescia cada vez que matava seus seguidores. Tinha legiões, senadores, o império mais poderoso já construído, mas não tinha controle sobre algo invisível. Algo que não morria quando você executava quem acreditava. Julho, ano 64. Roma ardeu 6 dias. 2/3 da cidade desapareceram. O povo exigia um culpado. Nero lhes deu um. Os cristãos. Não os culpou porque tivessem queimado Roma. Culpou-os porque eram o bode expiatório perfeito. Pequenos, odiados, sem poder e politicamente descartáveis. Ou assim calculou. Mas há algo que Nero não entendia sobre o martírio. Não eliminas uma fé matando seus crentes. Você a valida. Porque quando alguém prefere morrer antes de negar o que crê, obriga a todos a se perguntarem: o que essa pessoa sabe que eu não sei? E essa pergunta é mais perigosa que qualquer conspiração. Nero converteu as execuções em espetáculo, seus jardins, suas tochas, seu público. Pensou que o terror funcionaria. Não funcionou. 4 anos depois do incêndio, enquanto os cristãos continuavam se multiplicando nas catacumbas, Nero fugiu de seu próprio palácio, traído, abandonado, aterrorizado, e tirou a própria vida com suas próprias mãos. O homem que controlava Roma não pôde controlar seu próprio fim, e a fé que tentou exterminar estava prestes a conquistar seu império. Porque há forças na história que nenhum imperador pode deter, forças que não dependem de exércitos nem editos, forças que se movem em silêncio, nas sombras, nas decisões de pessoas comuns que escolhem algo maior que a sobrevivência. Nero aprendeu isto tarde demais. Mas o que fez naqueles jardins, o que ordenou, o que presenciou, o que celebrou, não desapareceu com sua morte. Converteu-se em semente. Podia controlar Roma,
não seu destino, e definitivamente não o deles. Isto é apenas o começo do que aconteceu depois do incêndio. Mimo, el incêndio, 18 de julho, año 64, cerca del Circo Máximo. El fuego nació pequeño, una chispa, una lámpara volcada, aceite derramado sobre madera seca. En una ciudad construida de madera, donde los edificios se tocaban y las calles apenas dejaban pasar luz, el origen no importaba. El fuego saltó, de tejado en tejado. Las llamas se alimentaban del viento, y Roma, antigua y orgullosa, comenzó a arder. Los vigiles, las brigadas de bomberos, intentaron contenerlo. Derribaron edificios enteros para crear barreras. Arrastraron agua desde el Tíber hasta que sus manos sangraron. Pero el viento cambiaba, el fuego saltaba las barreras, nuevas zonas ardían. El Circo Máximo desapareció. Las insulae, esos edificios altísimos donde vivían los pobres, se derrumbaron como juguetes de madera. El humo cubrió el sol. Y durante 6 días consecutivos, Roma fue devorada pedazo por pedazo. Al segundo día todos entendieron. Esto no era un incendio, era el fin del mundo que conocían. Nanarsi, 6 días sin parar. El fuego no se detuvo en horas, ni en una noche, 6 días completos. Templos que habían estado en pie durante siglos fueron consumidos, casas de senadores, mercados, bibliotecas, los registros de la República, las reliquias de conquistas pasadas. Todo, piedra, madera, memoria, reducido a ceniza. Los vigiles trabajaban sin descanso, pero no era suficiente. Cada vez que creían haber contenido las llamas, el viento cambiaba y un nuevo sector se encendía. Barrios enteros desaparecían durante la noche. Los ricos huían a sus propiedades en el campo. Los pobres no tenían dónde ir. Se amontonaron en espacios abiertos, los foros, los campos más allá de las murallas, observando su ciudad arder y el calor, insoportable incluso a kilómetros de las llamas. Por la noche el cielo brillaba rojo, no había oscuridad, solo fuego, solo humo. Al 6.º día, cuando las llamas finalmente empezaron a morir, no fue porque las derrotaran, fue porque ya no quedaba nada que quemar. Zinkran, las ruinas. Cuando el fuego se apagó, Roma era irreconocible. De los 14 distritos que formaban la ciudad, solo 4 quedaron intactos. 3 fueron aniquilados por completo. Suelo carbonizado, escombros, nada más. Los 7 restantes eran esqueletos de lo que habían sido. Miles muertos. Cientos de miles sin hogar. Acampaban en plazas públicas, jardines, incluso tumbas, sin comida, sin agua limpia. Las enfermedades empezaron a propagarse y sobre todo colgaba un humo espeso que no se levantaba, recordatorio constante de lo perdido. Nero, que estaba en Anzio cuando comenzó el incendio, regresó inmediatamente. Abrió el campo de Marte para refugiados, abrió sus jardines, redujo el precio del grano, trajo provisiones de las provincias. En la superficie parecían las acciones de un emperador preocupado, pero el pueblo no estaba agradecido, estaba furioso, porque un rumor se extendía por los restos humeantes de Roma, un rumor que no desaparecería. Nero hizo esto. Unés el rumor. Los susurros comenzaron de inmediato. Gente juraba haber visto sirvientes de Nero durante el incendio, no apagándolo, alimentándolo. Hombres con antorchas encendiendo nuevos focos, mientras los vigiles intentaban contener los antiguos. Cuando los confrontaban, supuestamente decían: seguimos órdenes, órdenes del palacio. Las historias se multiplicaron. Un comerciante juró ver esclavos imperiales incendiar un edificio cerca de su tienda. Un senador reportó que sus graneros que Nero había codiciado para expandir su casa dorada, fueron destruidos deliberadamente. Y luego vino el rumor más devastador, que Nero había observado Roma arder desde la torre de Mecenas, que había cantado, recitado versos sobre la caída de Troya mientras su ciudad moría bajo él.
Si era verdad, no importaba. La gente lo creía. Y la creencia, una vez sembrada, es casi imposible de arrancar. Nana, Nerón cantando. La imagen obsesionó a Roma. Nero, de pie en una torre alta, la ciudad ardiendo bajo él, y en su mano, no un cubo de agua, no una orden a sus soldados, sino una lira, un traje teatral sobre sus hombros, su voz elevándose sobre el rugido de las llamas, cantando los versos antiguos de la caída de Troya. Era el tipo de historia que, verdadera o no, se volvió verdad simplemente porque encajaba, porque confirmaba lo que la gente ya sospechaba, que su emperador no era líder, sino actor, no protector, sino poeta que veía el sufrimiento humano como material para arte. Suetonio, escribiendo décadas después, lo registraría como hecho. Nero, dijo, había estado disgustado por la fealdad de los edificios viejos y las calles estrechas y retorcidas, y por eso prendió fuego a la ciudad abiertamente, observando desde la torre de Mecenas, encantado, según decía, por la belleza de las llamas. Si Nero realmente cantó o simplemente observó, el daño estaba hecho. El pueblo de Roma creía que su emperador los había destruido por estética, por una canción, por la gloria de reconstruir una ciudad que llevaría su nombre para siempre, y quizás esa fue la parte más imperdonable. No el incendio en sí, los accidentes ocurrían, sino la sensación de que Nero no lamentaba nada, que veía oportunidad donde otros veían devastación. Era intolerable. La rabia del pueblo ya no era solo dolor, era algo más afilado, más peligroso. El tipo de rabia que derriba emperadores. Nero lo sintió y supo que tenía que actuar. Sí, la furia del pueblo. Las calles estaban inquietas. Incluso cuando el humo se disipó y la reconstrucción comenzó, el pueblo de Roma hervía con una furia que ningún juego público o distribución de grano podía aliviar. Habían perdido todo, sus hogares, sus posesiones, su sentido de seguridad, y no tenían a nadie a quien castigar. Los incendios eran impersonales, eran actos de los dioses, o accidentes, o destino. Pero este incendio particular, se sentía diferente, deliberado. Y si era deliberado, alguien era responsable, alguien tenía que pagar. Las multitudes se reunían en los foros, en los mercados, a la sombra de los templos en ruinas. Hablaban en voces bajas y amargas sobre el emperador, sobre sus excesos, sus vanidades, su obsesión con construir monumentos a sí mismo mientras la gente moría de hambre. Las voces más moderadas intentaban calmarlos, recordándoles que Nero había abierto sus propiedades, que había proporcionado alivio, pero el alivio no era justicia. El alivio no devolvía a los muertos, y ciertamente no borraba la imagen de Nero cantando mientras su mundo ardía. La situación se estaba volviendo peligrosa, no solo para el orden público, sino para el propio Nero. Los emperadores habían sido derrocados por menos. La guardia pretoriana era leal, pero la lealtad tenía límites. Nero, cruel y narcisista como era, no era estúpido. Entendía la precariedad de su posición. Necesitaba redirigir la rabia, darle al pueblo un objetivo, alguien a quien pudieran odiar más de lo que lo odiaban a él. Alguien cuya culpa fuera tan obvia, tan monstruosa, que eclipsara la suya. Necesitaba un chivo expiatorio. El chivo expiatorio perfecto. La idea, cuando llegó, fue brillante en su crueldad. Nero no podía simplemente negar las acusaciones. La negación solo lo haría parecer débil. Y no podía culpar al fuego de causas naturales. El pueblo estaba demasiado enojado, demasiado seguro de que alguien era responsable. Lo que necesitaba era un grupo que ya fuera odiado, ya temido,
un grupo cuya destrucción satisficiera la sed de venganza de la turba y idealmente sirviera a sus intereses políticos al mismo tiempo. Los cristianos eran perfectos. Eran una secta pequeña, relativamente nueva, profundamente incomprendida. La mayoría de los romanos no sabía casi nada sobre ellos, excepto rumores, que rechazaban adorar a los dioses, que celebraban reuniones secretas de noche, que hablaban de comer carne y beber sangre. Para una población empapada en religión romana, donde la piedad era patriotismo, esto era incomprensible, peor, ofensivo. Los cristianos no solo rechazaban a los dioses, afirmaban que los dioses eran falsos, demonios incluso. En una cultura donde no adorar a los dioses era literalmente poner en peligro al Estado, esto los convertía en enemigos por defecto, y eran prescindibles. A diferencia de los judíos, que tenían protecciones legales establecidas desde hacía siglos y una larga historia en Roma, los cristianos no tenían poder político. Sin patrones influyentes, sin riqueza, mayormente esclavos, libertos, pobres urbanos. Destruirlos no le costaría nada a Nero. De hecho, podría hasta ser popular. Nor, Popea, Sabina y el círculo judío. Pero había otro factor, uno que los historiadores debatirían durante siglos. Popea Sabina, la esposa de Nero, tenía fama de simpatizar con el judaísmo. Algunos creían que era temerosa de Dios, una gentil que observaba costumbres judías. Si se convirtió completamente o no, no está claro. Pero su influencia era innegable. Comerciantes judíos, eruditos, consejeros, se movían libremente en la corte de Nero. Algunos tenían poder significativo. Esto creó un problema estratégico. Cuando Nero comenzó a buscar chivos expiatorios, los judíos deberían haber sido opción obvia. Eran una comunidad distinta, insular, que también rechazaba participar en el culto imperial. Pero tenían algo que los cristianos no: protección. La protección de Popea. La protección de una red de judíos ricos y conectados que podían hacer la vida muy difícil para quien los amenazara. Así que los cristianos fueron separados y señalados. Tetisin, la separación. Durante años, los cristianos habían vivido en la sombra. Para el romano promedio, eran solo otra secta judía, uno de muchos grupos extraños que adoraban al Dios de Israel de su propia manera peculiar. Los judíos mismos conocían la diferencia, por supuesto. Los cristianos afirmaban que el Mesías ya había venido, que había sido ejecutado como criminal y que había resucitado. Esto era blasfemia para los judíos. Pero para los forasteros, la distinción era irrelevante. Pero el incendio cambió todo. Nero y sus consejeros necesitaban un objetivo y necesitaban asegurarse de que ese objetivo estuviera aislado, política, social, religiosamente. Los judíos, protegidos por Popea y su propia riqueza e influencia, no podían ser tocados. Pero los cristianos no tenían protectores, sin posición legal, nadie que hablara por ellos. Y así, por primera vez, el Estado romano hizo una distinción oficial. Los judíos eran una religión legítima, aunque excéntrica. Los cristianos eran otra cosa, algo peligroso. La separación fue rápida y brutal. Cuando comenzaron los arrestos, solo cristianos fueron llevados. No judíos, no judeocristianos que aún observaban la ley. Solo aquellos que se identificaban completamente con la nueva secta. La comunidad judía, ya sea por autopreservación o creencia genuina, no los defendió. De hecho, algunos pueden haberlos señalado activamente. Estos no somos nosotros, dijeron. Estos son los que niegan a Moisés, que siguen a un criminal crucificado. Fue una fractura que nunca sanaría completamente y marcó el comienzo de algo nuevo en el Imperio Romano. Los cristianos ya no eran un subconjunto del judaísmo, eran su propia cosa, su propia amenaza.
y el imperio los trataría en consecuencia. Desde ese momento, ser cristiano en Roma era ser criminal. Nágenes, la decisión. La decisión se tomó en el palacio, pero se anunció en las calles. Los agentes de Nero se movieron por la ciudad difundiendo una nueva versión de los eventos. El incendio, dijeron, no había sido accidente, había sido provocado, deliberado, coordinado, malicioso, y los culpables eran conocidos, los cristianos. Estas personas extrañas y secretas que odiaban Roma, que adoraban a un criminal crucificado, que hablaban del fin del mundo, de un fuego venidero que consumiría a los malvados. ¿Qué mejor evidencia se necesitaba? Habían profetizado fuego, y el fuego había llegado. Era una mentira, pero era una mentira construida sobre suficiente verdad para ser creíble. Los cristianos sí hablaban de los tiempos finales, sí rechazaban a los dioses de Roma, sí se reunían en secreto. Para una población desesperada por respuestas, desesperada por alguien a quien culpar, estos hechos eran condenatorios. Y así la narrativa se afianzó. Los cristianos habían quemado Roma. Eran enemigos de la humanidad, merecían cualquier castigo que viniera. Tácito, escribiendo años después, vería a través de esto. Notaría que aunque los cristianos fueron condenados por incendio, el cargo real, el que pegó, era odium humani generis, odio a la raza humana, no por lo que habían hecho, sino por lo que eran. Los arrestos estaban a punto de comenzar. Noxasecoru. Primera acusación. Incendiarios. El cargo era incendio, la pena, muerte. Heraldos imperiales se movieron por los campos de refugiados, por los refugios improvisados en los foros y jardines, anunciando los hallazgos del emperador. El fuego había sido provocado deliberadamente. Los perpetradores habían sido identificados. Eran cristianos, miembros de una secta peligrosa y subversiva que predicaba la destrucción de Roma y el fin del mundo. Debían ser arrestados inmediatamente. Cualquiera que los albergara sería considerado cómplice. Cualquiera con información era alentado a presentarse. Al principio, la respuesta fue confusión. ¿Cristianos? La mayoría nunca había oído el término. Los que lo habían hecho los conocían solo vagamente. Gente tranquila y extraña que no participaba en festivales, que no ofrecía sacrificios, que se reunía en casas en lugar de templos. Parecían inofensivos, irrelevantes incluso. ¿Cómo podrían haber quemado Roma? No tenían recursos, sin organización, sin motivo que tuviera sentido, pero la máquina de propaganda imperial era implacable. Las historias comenzaron a circular, fabricadas, exageradas o tomadas salvajemente fuera de contexto. Los cristianos, se decía, odiaban a la humanidad. Se llamaban hermanos y hermanas, pero solo entre ellos. Todos los demás estaban destinados al fuego eterno. Hablaban constantemente de la destrucción del mundo, de un juicio venidero que consumiría a los malvados. ¿No era obvio? Habían traído ese juicio ellos mismos. Habían prendido fuego a Roma para cumplir sus profecías retorcidas. La mentira funcionó. El pueblo, desesperado por un objetivo, la aceptó. Y los cristianos, que habían vivido pacíficamente en los márgenes de la sociedad romana, de repente se encontraron casados. Los primeros arrestos se hicieron a los días del anuncio, y una vez que comenzaron, no se detuvieron. La acusación que no se pudo sostener. Pero el cargo de incendio era endeble y no podía sostenerse. Había demasiados problemas con la narrativa. Para empezar, los cristianos eran demasiado numerosos y dispersos para haber coordinado algo tan masivo como quemar Roma. No tenían liderazgo central, organización militar, reservas de aceite o antorchas. La mayoría eran pobres, esclavos, libertos, trabajadores. Y luego estaba el asunto del motivo.
Los cristianos predicaban amor, no destrucción. Presenta la otra mejilla. Ora por tus enemigos. Dad al César lo que es del César. Estas no eran enseñanzas de incendiarios. Sí, hablaban de los tiempos finales, pero también decían que el juicio pertenecía a Dios, no a ellos. Estaban esperando que Cristo regresara, no tratando de apresurarlo con fuego y violencia. Incluso los romanos que odiaban a los cristianos podían ver la inconsistencia. Tácito mismo, ningún amigo del cristianismo, escribiría más tarde que el cargo de incendio nunca fue realmente creído. La gente sabía que era mentira, pero no les importaba, porque para cuando comenzaron los arrestos, la acusación ya había cambiado. Ya no era sobre el incendio, era sobre algo más profundo, algo más primitivo. Los cristianos, escribió Tácito, fueron condenados no de incendio, sino de odium humani generis. Odio a la raza humana, no por lo que habían hecho, sino por lo que eran. De esos enemigos de la raza humana, odio a la raza humana. Era un cargo vago, una acusación amplia, casi filosófica, pero también mortal. Porque a diferencia del incendio, que requería evidencia y testigos, odio a la raza humana era cuestión de percepción, de carácter, de quién eras, no de lo que habías hecho. Y a los ojos de Roma, los cristianos eran culpables simplemente por existir. Rechazaban adorar a los dioses. Eso en sí mismo era ofensa contra el imperio. La religión romana no era sobre creencia personal, era sobre deber público. Sacrificabas a los dioses para asegurar la seguridad del Estado, para asegurar buenas cosechas, victorias militares, el favor de lo divino. Cuando los cristianos se negaban a participar, no solo estaban siendo tercos, estaban poniendo en peligro a todos, estaban invitando la ira de los dioses sobre Roma, y eran secretivos. Se reunían en casas privadas, a puerta cerrada, hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre de su Dios. Para los forasteros, esto sonaba a canibalismo. Los rumores se extendieron de que participaban en orgías, que mataban niños, que adoraban a un dios con cabeza de burro. Nada de esto era verdad, pero la verdad no importaba. Lo que importaba era que los cristianos eran diferentes, extraños, incomprensibles, y en una sociedad construida sobre conformidad, la diferencia era peligrosa. Así que el cargo evolucionó. Ya no era sobre el incendio, era sobre los propios cristianos, sobre su negativa a integrarse, sobre su insistencia obstinada de que su Dios era el único Dios, que César no era divino, que el propio imperio un día caería. Esto era traición, intolerable, y le dio a Nero toda la justificación que necesitaba. Los cristianos eran enemigos de la humanidad, y los enemigos de la humanidad no merecían misericordia. Las persecuciones se intensificaron. Secte se Christiani non sint. Puede que haya habido un edicto, o puede que no. Los historiadores debaten la existencia de un documento legal formal, una ley emitida por Nero que hiciera ilegal el cristianismo en sí. Tertuliano, escribiendo en el siglo II, se refirió a él como el Institutum Neronianum, el decreto de Nero. Lo resumió en 3 palabras latinas: Christiani non sint, que no haya cristianos, un comando simple y brutal, no una prohibición contra el incendio o la rebelión o cualquier crimen específico, solo una prohibición contra ser. Si tal edicto existió, fue revolucionario. Significaba que el cristianismo ya no estaba siendo castigado por lo que los cristianos hacían, sino por lo que creían. Podía ser arrestado, torturado, ejecutado, simplemente por identificarte como seguidor de Cristo. Ningún otro crimen era necesario. El nombre en sí era el crimen. Algunos eruditos argumentan que el edicto vino después de la ola inicial de arrestos,
como forma de codificar lo que ya se había convertido en práctica. Otros creen que vino primero, proporcionando cobertura legal para la violencia que siguió. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. Desde ese punto en adelante, ser cristiano en el Imperio Romano era ser un forajido. La religión en sí era ilegal, y la pena por practicarla era muerte. Esto fue sin precedentes. Roma había conquistado docenas de naciones, absorbido innumerables religiones. Los egipcios podían adorar a sus dioses con cabeza de animal. Los griegos podían honrar a Zeus y Atenea. Los persas podían venerar a Mitra. Al imperio no le importaba, siempre que también honraras a los dioses romanos y al emperador. Pero el cristianismo era diferente. El cristianismo exigía exclusividad, y eso Roma no podía tolerarlo. Christiani non sint, que no haya cristianos, era una sentencia de muerte para miles. 9 veces la gran multitud. Los arrestos se extendieron como fuego. Al principio fue dirigido. Soldados imperiales fueron a lugares de reunión cristianos conocidos. Arrestaron a los líderes, los maestros, los miembros más visibles de la comunidad. Pero entonces sucedió algo que Nero probablemente no había anticipado. Bajo presión, algunos comenzaron a dar nombres, direcciones, horarios de reunión, y con cada nombre la red se ampliaba. Tácito lo describiría más tarde como multitudo ingens, una vasta multitud, cientos, posiblemente miles, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, esclavos y libertos, algunos de familias más acomodadas, aunque no muchos. Las prisiones se llenaron, los tribunales no podían procesarlos a todos. Tantos fueron condenados que los métodos usuales de ejecución no eran suficientes. Nero necesitaba algo más eficiente, algo más público, necesitaba un espectáculo, porque esto no era solo sobre castigo, era sobre enviar un mensaje. Nero quería que el pueblo de Roma viera qué les pasaba a quienes desafiaban a los dioses, quienes rechazaban al emperador, quienes se apartaban de la sociedad. Quería que el destino de los cristianos fuera tan visible, tan perturbador, que nadie jamás se sintiera tentado a seguirlos. El Papa Clemente, escribiendo a la Iglesia en Corinto unas décadas después, confirmaría la escala de la persecución. Una gran multitud, escribió, había sufrido, no solo en Roma, sino posiblemente más allá. El martirologio de Jerónimo, compilado siglos después, afirmaría que 979 cristianos murieron bajo Nero. Si ese número es exacto, es imposible decir. Pero lo que está claro es esto: la persecución fue masiva, sistemática, implacable, y para los cristianos no había escape, solo una elección. Nunc casin. Las primeras detenciones. Los soldados llegaron de noche. Se movieron por las calles estrechas de la Subura, por los edificios de apartamentos y talleres donde vivían los cristianos. Tenían nombres, direcciones. Los informantes habían estado ocupados. Las puertas fueron derribadas, las familias arrastradas de sus camas. No había juicio, no había oportunidad de defenderse. La acusación era suficiente: eres cristiano. Eso era todo lo que necesitaban saber. Algunos intentaron huir, la mayoría fueron capturados. Unos pocos lograron esconderse, protegidos por vecinos comprensivos o por cristianos que aún no habían sido identificados. Pero el imperio tenía recursos y tenía paciencia. Tarde o temprano, la mayoría fueron encontrados. Los prisioneros fueron llevados a las prisiones bajo la ciudad, celdas oscuras y sucias, donde fueron encadenados y dejados esperando. Días pasaron, semanas. Algunos murieron antes de ver la luz nuevamente. Enfermedad, hambre, desesperación. Otros fueron sacados uno por uno para interrogatorio. Las preguntas eran siempre las mismas. ¿Eres cristiano? ¿Renunciarás a Cristo? ¿Sacrificarás al emperador?
Para algunos, la respuesta era fácil. Sí, soy cristiano. No, no lo negaré. Estos fueron condenados inmediatamente. Para otros, la elección era más difícil. Tenían familias, hijos, responsabilidades. Si retractaban, podían ir libres. Si se mantenían firmes, morirían, públicamente, como advertencia. Y aún así la mayoría eligió mantenerse firme. Tácito, quien despreciaba a los cristianos, escribiría más tarde con algo cercano al respeto reacio: podían haberse salvado, pero no lo hicieron. La pregunta es, ¿por qué? Terceul acertú. Las denuncias masivas. La persecución se alimentó de sí misma. Al principio, las autoridades confiaban en informantes, personas que sabían dónde se reunían los cristianos, quiénes eran sus líderes. Pero a medida que los arrestos se multiplicaban, surgió un mecanismo más oscuro: la denuncia bajo presión extrema. Algunos se quebraron, dieron nombres, a veces para salvarse, a veces porque simplemente estaban abrumados, y las autoridades, ansiosas por más víctimas, expandieron la red. Creó un efecto en cascada. Un arresto llevaba a 5 más, esos 5 a 20, y así sucesivamente. Congregaciones enteras fueron barridas, familias destrozadas. La comunidad cristiana en Roma, que había crecido silenciosamente durante décadas, estaba siendo sistemáticamente desmantelada. Tácito registró el proceso con desapego clínico. Primero fueron arrestados los que confesaban. Luego, sobre la base de su información, una vasta multitud fue condenada. La frase es escalofriante en su eficiencia. No se trataba solo de castigar a los culpables. Se trataba de eliminar a toda la secta, de hacer un ejemplo tan severo que el cristianismo sería erradicado de Roma por completo. Pero sucedió algo inesperado. A medida que los números crecían, a medida que las prisiones se desbordaban y los castigos se volvían cada vez más excesivos, la opinión pública comenzó a cambiar. No a favor de los cristianos. La mayoría de los romanos aún los veían con sospecha y desprecio, sino contra Nero, porque incluso aquellos que odiaban a los cristianos podían ver que esto no era justicia. Esto era crueldad. Esto era un tirano usando la religión como tapadera para sus propios crímenes. Tácito capturaría este cambio en una sola línea devastadora. Y así, a pesar de su culpa, surgió compasión por ellos, porque parecían ser destruidos no para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Pero para entonces era demasiado tarde. La maquinaria de persecución ya se había puesto en marcha. Mari, los jardines de Nerón Nero, ofreció sus jardines para el espectáculo. Los jardines de Nero, ubicados en la colina vaticana, eran vastos y hermosos, una propiedad privada donde el emperador organizaba banquetes, juegos y representaciones teatrales. Ahora se convertirían en otra cosa: una arena de muerte, un lugar donde el pueblo de Roma podía ver a los cristianos ser condenados públicamente, como advertencia y forma de entretenimiento. Fue una decisión calculada. Las ejecuciones públicas no eran nada nuevo en Roma. Los criminales eran rutinariamente ejecutados en el circo o el anfiteatro. Pero esos eran criminales comunes, personas cuyas muertes no tenían peso moral. Los cristianos eran diferentes. Estaban siendo ejecutados no por robo o asesinato, sino por su fe, por negarse a comprometer. Y Nero quería que todos vieran qué les pasaba a quienes desafiaban al imperio. Así que abrió sus jardines, invitó al público, organizó las condenas como espectáculos, completos con disfraces y utilería. Los castigos variaban, pero la intención era consistente: humillación, intimidación y un mensaje de que el imperio no toleraría la negativa. Era grotesco.
incluso para los estándares romanos, era excesivo, pero a Nero no le importaba. Estaba allí, moviéndose entre las multitudes, vestido como auriga, mezclándose con los espectadores como si esto fuera solo otra fiesta. Tácito, ningún amigo del cristianismo, escribiría más tarde que a pesar de la culpa de los cristianos, surgió compasión por ellos, porque parecían ser destruidos no para el bien público, sino por la crueldad de un solo hombre. Pero en el momento, todo lo que importaba era sobrevivir, y para los cristianos, la supervivencia ya no era opción. Nane bisun. Los métodos de ejecución fueron condenados. Las sentencias fueron públicas. Los métodos variaban, pero el propósito era el mismo: infligir máximo miedo, hacer del destino de los cristianos una exhibición pública, enviar un mensaje que resonaría por todo el imperio. Algunos fueron sometidos a castigos diseñados para degradarlos públicamente. Otros fueron condenados de maneras reservadas para esclavos y enemigos del Estado. Y algunos fueron ejecutados de manera que sirviera como advertencia pública. Pero esto es lo que los historiadores, incluso Tácito, quien despreciaba a los cristianos, no pudieron ignorar, no retractaron. Incluso al final, incluso cuando llegó el momento, no negaron a Cristo. Algunos cantaban himnos, otros oraban. Unos pocos simplemente permanecían en silencio, rostros fijos hacia algo que la multitud no podía ver. Inquietó a los espectadores, porque así no era como se suponía que los criminales condenados enfrentaran la muerte. Y Nero, observando desde sus jardines, debe haberse preguntado, ¿qué clase de fe valía esto? No más, Nerón, vestido de auriga Nero, se hizo parte del espectáculo. Mientras los cristianos eran condenados en sus jardines, Nero caminaba entre las multitudes. No como emperador, no con la dignidad de un magistrado supervisando justicia, sino como actor. Se vistió como auriga, uno de sus papeles favoritos, y se movió entre los espectadores, riendo, bromeando, aceptando aplausos como si acabara de ganar una carrera en el Circo Máximo. Era una declaración, una exhibición de poder, sí, pero también de desprecio. Para Nero, esto no era tragedia, era teatro, entretenimiento, y él era la estrella. Los cristianos eran utilería, personajes de fondo en su gran actuación. Su sufrimiento era solo otro elemento del espectáculo, como la música o la iluminación o los jardines cuidadosamente arreglados. Pero la reacción de la multitud fue mixta. Algunos vitorearon, atrapados en el espectáculo, en la emoción de ver justicia, o lo que les dijeron que era justicia, ejecutada tan dramáticamente. Otros estaban más callados, incómodos, porque incluso en una cultura que regularmente veía morir gladiadores por entretenimiento, había algo perturbador en esto. Los cristianos no eran guerreros, no eran criminales que habían dañado a nadie, eran solo personas que se negaban a adorar al emperador, y por eso estaban siendo ejecutados públicamente. Tácito, escribiendo más tarde, capturó el estado de ánimo perfectamente, y así, a pesar de su culpa, comenzó a surgir compasión, porque parecía que estaban siendo destruidos no para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Nero había logrado su objetivo. Había redirigido la ira de la turba lejos de sí mismo, pero al hacerlo, había revelado algo sobre sí mismo que incluso sus partidarios más leales no podían ignorar. No era líder, era destructor de conciencia. Nerso, San Pedro, el primer papa. Entre la multitud, dos nombres destacan, Pedro y Pablo, los dos grandes apóstoles de la iglesia primitiva. Ambos estaban en Roma cuando comenzó la persecución. Ambos habían estado predicando, enseñando, construyendo la comunidad cristiana en el corazón del imperio, y ambos sabían, mucho antes de que comenzaran los arrestos, cuál sería su destino. Pedro había estado con Jesús desde el principio.
un pescador de Galilea. Impulsivo, apasionado, defectuoso, fue quien negó a Cristo 3 veces la noche de la crucifixión, no por malicia, sino por miedo, y había llevado esa vergüenza el resto de su vida. Pero Jesús lo había perdonado. Le había dado una misión: apacienta mis ovejas, construye mi iglesia. Y Pedro había hecho exactamente eso. Para el tiempo de la persecución de Nero, Pedro era un anciano. Había pasado décadas viajando, predicando, plantando iglesias por todo el mundo romano. Pero Roma era diferente. Roma era el centro, la capital del imperio que había crucificado a su Señor. Y Pedro sabía que predicar a Cristo en Roma era invitar a la muerte. La tradición sostiene que Pedro intentó huir cuando comenzó la persecución, que estaba saliendo de la ciudad, caminando por la vía Apia, cuando vio una visión de Cristo caminando hacia él. «Señor, ¿a dónde vas?», preguntó Pedro. Y Cristo respondió: «Voy a Roma a ser crucificado nuevamente». Pedro entendió, se dio la vuelta, regresó a la ciudad y aceptó lo que venía. Las autoridades lo arrestaron poco después. El cargo era el mismo que los demás: ser cristiano, negarse a negar a Cristo, negarse a sacrificar al emperador. Pedro fue condenado a muerte, pero tenía una petición: «Haz la crucifixión al revés». Pedro pidió ser ejecutado de una manera que expresara humildad. No era misericordia lo que buscaba, era humildad. Le dijo a sus verdugos, según la tradición preservada por los primeros escritores de la Iglesia, que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Su petición fue concedida, y su muerte tomó una forma aún más humilde. Es un detalle fácil de pasar por alto, de descartar como leyenda o exageración, pero piensa en lo que significa. Pedro, quien había negado a Cristo, quien le había fallado, quien había pasado años tratando de expiar esa terrible noche, Pedro insistió en que no era digno de la misma muerte, porque para Pedro esto no era solo sobre morir, era sobre cómo moría, era sobre hacer de su muerte un testimonio, un acto final de fidelidad al Cristo que una vez negó. En ese momento, a la sombra de Nero, Pedro completó el viaje que había comenzado la noche del arresto de Jesús. Había negado a Cristo 3 veces. Ahora, públicamente frente al imperio, lo afirmaba, sin negación, sin compromiso, sin escape, solo fe. La iglesia primitiva recordaría la muerte de Pedro como un martirio, un testimonio. No porque fuera sin pecado, no porque fuera perfecto, sino porque al final, cuando más importaba, eligió a Cristo sobre la vida. Y esa elección, hecha a la sombra de la crueldad de Nero, resonaría a través de la historia. Pedro fue enterrado cerca, en una tumba humilde en la colina vaticana. Siglos después, una basílica se elevaría sobre ese lugar y se convertiría en el centro del mundo cristiano. Pero en ese momento, todo lo que existía era una cruz, un anciano y una fe que la muerte no podía sacudir. Traje San Pablo, el apóstol de los gentiles. El viaje de Pablo al martirio fue diferente. Donde Pedro había estado con Jesús desde el principio, Pablo había sido enemigo, un perseguidor, un fariseo celoso que había cazado cristianos, los había arrastrado de sus hogares, los había entregado para ser encarcelados o apedreados. Había estado allí, aprobando cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue asesinado. Pablo, antes de su conversión, había sido todo lo que los cristianos temían. Y entonces, en el camino a Damasco, conoció a Cristo. Y todo cambió. Pablo pasó el resto de su vida compensando lo que había hecho. Viajó más lejos que cualquier otro apóstol, predicando a judíos y gentiles por igual, plantando iglesias por todo el imperio romano. Fue golpeado, encarcelado, naufragado, apedreado y dado por muerto. Soportó hambre, frío y peligro constante. Y a través de todo escribió cartas a las iglesias,
cartas que se convertirían en escritura, cartas que darían forma a la teología cristiana durante milenios. Para el tiempo de la persecución de Nero, Pablo había estado en Roma durante años. Había sido arrestado antes, múltiples veces, pero siempre liberado o escapado. Esta vez era diferente. Esta vez, el imperio no estaba interesado en juicios o procedimientos legales. Ser cristiano era suficiente, y Pablo, quien había pasado todo su ministerio proclamando a Cristo sin compromiso, no iba a empezar a comprometer ahora. Fue arrestado y condenado. Pero porque Pablo era ciudadano romano, un estatus con el que había nacido, no podía ser sometido a ciertas formas de castigo reservadas para esclavos y extranjeros. En cambio, su sentencia se llevaría a cabo bajo normas legales romanas, pero seguía siendo muerte. La decapitación en la Vía Ostiense. Llevaron a Pablo a un lugar fuera de las murallas de la ciudad. La Vía Ostiense, el camino que conducía desde Roma hasta el puerto de Ostia. Las ejecuciones de ciudadanos romanos se llevaban a cabo típicamente lejos del centro de la ciudad, en espacios abiertos donde el cuerpo podía ser eliminado sin ceremonia. Pablo fue llevado allí, encadenado, custodiado, pero tranquilo. La tradición dice que usó la caminata para orar, para prepararse, para pensar en las iglesias que había construido, las personas que había enseñado, las cartas que había escrito. Había sabido que esto vendría. Años antes, había escrito a su protegido Timoteo: «Ya estoy siendo derramado como una ofrenda y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Pablo había vivido toda su vida cristiana como si estuviera conduciendo a este momento. Y ahora el momento había llegado. La sentencia se llevó a cabo rápidamente, según la ley romana, y terminó. Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que había llevado el evangelio a los confines del mundo conocido, estaba muerto. Fue enterrado a lo largo de la Vía Ostiense en una tumba modesta. Más tarde, mucho más tarde, la iglesia construiría una basílica allí, la Basílica de San Pablo extramuros. Pero en ese momento no había basílica, no había monumento, solo una tumba y la memoria de un hombre que había dado todo por una fe que una vez trató de destruir: Pedro y Pablo, los dos pilares de la iglesia primitiva. Ambos martirizados en Roma, ambos ejecutados bajo Nero, ambos recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron y por lo que se negaron a negar. Mira la paradoja de la compasión. Tácito, el historiador romano, no era amigo del cristianismo, lo llamó superstición perniciosa. Veía a los cristianos como extraños, antisociales, quizás incluso peligrosos. No tenía simpatía por sus creencias. Y sin embargo, cuando escribió sobre la persecución de Nero décadas después, algo en su tono cambió. No podía ocultar su incomodidad. A pesar de su culpa, escribió, comenzó a surgir compasión por ellos. No porque los romanos de repente respetaran el cristianismo, no porque pensaran que los cristianos eran inocentes de ser cristianos, eso estaba claro, sino porque el castigo no encajaba con el crimen, o más bien, porque no había crimen, solo una negativa a adorar al emperador, una negativa a conformarse, y la manera de sus muertes, llevadas a cabo como espectáculos públicos, se sentía excesiva, incluso para una población que regularmente veía morir gladiadores por entretenimiento. Había algo sobre el destino de los cristianos que perturbaba a la gente. Quizás era su compostura, quizás era el hecho de que enfrentaban la muerte orando, no maldiciendo. Quizás era simplemente la escala, cientos, posiblemente miles, condenados en cuestión de meses. Tácito concluyó su relato con una de las condenas más devastadoras jamás escritas sobre Nero. Parecía que estaban siendo destruidos
no para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de un solo hombre. Esa es la paradoja. Los cristianos fueron condenados, fueron odiados, fueron vistos como enemigos de Roma, y sin embargo en sus muertes revelaron algo sobre el propio imperio, sobre su crueldad, su injusticia, su disposición a destruir a los vulnerables por conveniencia política. Los cristianos perdieron, pero Nero también perdió, porque la historia lo recordaría, no como el emperador que salvó Roma, sino como el emperador que convirtió la conciencia humana en espectáculo. Nil, destruidos no para el bien público. Esa sola línea definiría el legado de Nero. Destruidos no para el bien público, sino para la crueldad de un solo hombre. Tácito la escribió décadas después del incendio, después del suicidio de Nero, después del caos de las guerras civiles que siguieron. Para entonces era seguro criticar a Nero, seguro reconocer lo que todos en Roma habían sabido, pero no podían decir en ese momento que la persecución de los cristianos no tenía nada que ver con justicia. Era venganza, era espectáculo, era el acto de un tirano desesperado por salvar su propia piel. Pero esto es lo que hace que esa línea sea tan devastadora. Tácito no la escribió para defender a los cristianos. Todavía pensaba que eran culpables de ser cristianos, de odiar a la humanidad, de difundir una superstición peligrosa. No estaba defendiendo su inocencia, estaba condenando los métodos de Nero, y al hacerlo, accidentalmente reveló algo más. Los cristianos, con todo su supuesto odio a la humanidad, se habían comportado con más dignidad que el emperador de Roma. Habían enfrentado la muerte sin rogar, sin maldecir, sin negar su fe incluso cuando la negación los habría salvado. Y el pueblo de Roma, a pesar de su prejuicio, a pesar de su miedo, podía verlo. Este es el poder del martirio, no que te hace tener razón, no que prueba que tus creencias son verdaderas, sino que revela el carácter tanto de la víctima como del verdugo. Los cristianos murieron con fe, Nero actuó con crueldad, y la historia recordaría la diferencia. La persecución logró su objetivo inmediato. Desvió la culpa del incendio lejos de Nero, le dio al pueblo un espectáculo para distraerlos de su sufrimiento, pero también plantó algo, una semilla, una pregunta. Si los cristianos estaban dispuestos a morir por su fe, ¿qué decía eso sobre la fe misma? Nero pensó que estaba extinguiendo el cristianismo. En cambio, lo hizo inolvidable. Edgar Pisou, el alcance de la persecución. La pregunta permanece: ¿hasta dónde se extendió la persecución? La mayoría de los historiadores coinciden en que la mayor parte de la violencia se concentró en Roma. Ahí fue donde ocurrió el incendio. Ahí fue donde Nero necesitaba actuar. Ahí fue donde se llevaron a cabo los espectáculos. Pero hay evidencia, fragmentaria, incierta pero sugestiva, de que la persecución pudo haber extendido más allá de la capital. La primera epístola de Pedro, escrita a cristianos en Asia Menor, contiene lenguaje que algunos eruditos interpretan como referencias a persecución. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, escribe Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hablaba metafóricamente, o estaba advirtiéndoles sobre una persecución literal que ya había comenzado. También hay martirologios, documentos cristianos posteriores que registran las muertes de mártires, que mencionan grupos de cristianos asesinados en varias ciudades italianas durante el reinado de Nero. Pero estas fuentes son notoriamente poco confiables, escritas siglos después del hecho, a menudo mezclando leyenda con historia. Lo que es cierto es esto: ya sea que la persecución estuviera limitada a Roma
o se extendiera por todo el imperio, estableció un precedente. Por primera vez, el Estado romano había declarado oficialmente ilegal el cristianismo. Por primera vez, ser cristiano, no hacer algo criminal, no rebelarse, solo ser, era castigable con muerte. Y ese precedente duraría siglos. El edicto de Nero, si existió, o el marco legal que surgió de su persecución, se convertiría en la base para futuras persecuciones bajo emperadores como Domiciano, Trajano, Decio y Diocleciano. Los métodos variarían, la intensidad fluctuaría, pero el principio central permanecía: Christiani non sint, que no haya cristianos. Nero no solo mató cristianos, hizo legal matar cristianos. Melagios, el legado de Nerón Nero, murió en el año 68, 4 años después del incendio. Se suicidó, huyendo de Roma mientras sus enemigos se acercaban, supuestamente gritando: «¡Qué artista muere en mí!». Un final apropiado para un hombre que veía su propia crueldad como arte de performance. Pero el legado de su persecución no murió con él. De hecho, apenas había comenzado. Durante casi 3 siglos, el cristianismo permanecería ilegal en el Imperio Romano. La justificación legal específica cambiaría. A veces era sobre negarse a adorar al emperador, a veces sobre ateísmo, rechazar a los dioses, a veces sobre perturbar la paz. Pero el precedente se estableció bajo Nero. Los cristianos podían ser ejecutados simplemente por ser cristianos, y lo fueron por miles, bajo diferentes emperadores, en diferentes provincias, con diferentes métodos. Algunas persecuciones fueron breves y localizadas, otras fueron sistemáticas y de todo el imperio, pero todas se remontaban a Nero, al momento en que el Estado romano decidió que esta fe en particular era demasiado peligrosa para tolerar. Irónicamente, las persecuciones no funcionaron. El cristianismo no desapareció, si acaso creció. Porque mientras Nero había dado al imperio un marco legal para matar cristianos, también había dado al cristianismo algo igualmente poderoso: mártires, santos, historias de personas comunes que eligieron la fe sobre la vida. Y esas historias se extendieron más rápido y más lejos que cualquier edicto imperial. Tertuliano, escribiendo en el siglo II, declararía famosamente: «La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia». Tenía razón. Cada ejecución, cada espectáculo público, cada cristiano que moría orando en lugar de maldiciendo, todo se convirtió en testimonio. Evidencia de que esta fe era real, que valía la pena morir por ella. Nero pensó que estaba destruyendo el cristianismo, en cambio, lo hizo eterno. Nakatukukos, Proceso y Martiniano. Pero entre la multitud de mártires hay 2 nombres que casi se perdieron en la historia, 2 guardias romanos que custodiaban a los prisioneros más importantes del imperio. Proceso y Martiniano no eran cristianos, no al principio. Eran soldados profesionales, guardias asignados al cárcere mamertino, esa prisión subterránea horrible donde Roma guardaba a los condenados esperando ejecución. Y en esa prisión custodiaban a Pedro y Pablo. La tradición, preservada en actas del siglo VI, siglos después de los eventos, cuenta que Proceso y Martiniano observaban a los apóstoles. Los escuchaban hablar, los veían orar, y algo en su comportamiento, en su paz frente a la muerte inminente, los perturbaba. Estos no eran criminales ordinarios, no rogaban por misericordia, no maldecían a sus captores, simplemente esperaban, con una calma que no tenía sentido, y hablaban de un reino que no era de este mundo, de un rey que había vencido la muerte, de una vida más allá de esta. Y Proceso y Martiniano, hombres que habían visto cientos de prisioneros pasar por esas celdas, nunca habían visto nada así. La tradición dice que Pedro los bautizó.
allí mismo en el cárcere mamertino, que agua brotó milagrosamente de la roca cuando Pedro la golpeó. Si el milagro del agua es literal o simbólico, no lo sabemos, pero lo que sabemos es esto: Proceso y Martiniano se convirtieron. En la prisión más oscura de Roma, custodiando a los prisioneros más peligrosos del imperio, encontraron fe, y esa fe les costaría todo. Dasu la denuncia. Fueron denunciados. Alguien, quizás otro guardia, quizás un informante, reportó que Proceso y Martiniano se habían hecho cristianos, que habían sido bautizados por los prisioneros que se suponía debían custodiar. Fueron arrestados inmediatamente, quitados de su puesto, encadenados como los prisioneros que una vez habían custodiado. El prefecto Paulino, su superior, los hizo llevar ante él. Les hizo la pregunta que todos los cristianos enfrentaban: ¿renunciarás a Cristo? ¿Sacrificarás a Júpiter y al emperador? Proceso y Martiniano se negaron. No eran teólogos, no eran predicadores, eran soldados que habían visto algo en Pedro y Pablo que no podían negar, y aunque les costara sus vidas, no iban a retractarse. Paulino ordenó que fueran torturados. Les golpearon el rostro con piedras, los ataron al potro y los estiraron con cuerdas, los azotaron con bastones, colocaron llamas alrededor de sus costados. Y durante todo, una noble mujer cristiana llamada Lucina estaba allí, observando, alentándolos. Soldados de Cristo, les dijo, sed constantes y no temáis dolores que son meramente temporales. Proceso y Martiniano soportaron. Fueron devueltos a prisión. 3 días después, Paulino murió, según las actas, poseído por un demonio. El caso fue transferido al prefecto Cesáreo, quien lo llevó ante Nero. Nero dio una orden simple: no sea esto razón de atrasar, sino de acelerar la muerte de ellos. Nosotros la ejecución. Fueron llevados fuera de las murallas de Roma a la Vía Aurelia. Proceso y Martiniano caminaron hacia su ejecución como soldados, derechos, tranquilos, sin rogar. El verdugo los esperaba, la espada estaba lista, y allí, en ese camino polvoriento fuera de la ciudad que habían servido como soldados, Proceso y Martiniano fueron decapitados. Lucina, la noble mujer que los había alentado durante su tortura, estaba allí, esperando. Cuando terminó, reclamó sus cuerpos, los ungió con perfumes preciosos y los enterró en una catacumba en su propiedad, cerca del lugar donde fueron ejecutados. Fue un gesto arriesgado. Reclamar los cuerpos de cristianos ejecutados podía marcarte como cristiana. Podía invitar al mismo destino, pero Lucina lo hizo de todos modos, porque ella también era cristiana, y los mártires merecían ser honrados. Pumuses, Lucina, la noble cristiana. ¿Quién era Lucina? Los historiadores debaten, pero hay una teoría fascinante propuesta por el arqueólogo Giovanni Battista de Rossi, uno de los mayores expertos en arqueología cristiana primitiva. De Rossi sugirió que Lucina era en realidad Pomponia Graecina, una noble romana de alto rango, esposa de Aulo Plaucio, el conquistador de Britania. Tácito, el historiador, menciona a Pomponia en sus anales. Escribe que fue acusada de alguna superstición extranjera y entregada al juicio de su marido, quien la declaró inocente. ¿Qué era esta superstición extranjera? De Rossi argumentó que era el cristianismo, y su teoría ganó peso cuando se hizo un descubrimiento arqueológico en la cripta de Lucina, en la catacumba de San Calixto, una inscripción funeraria de un cristiano llamado Pomponius Graecinus, enterrado entre finales del siglo II y principios del III, probablemente un descendiente de Pomponia Graecina. La fe cristiana del nieto hizo plausible la fe cristiana de la abuela y aclaró cuál sería la misteriosa superstición extranjera de Tácito. Maurice M. Hassett, en la Enciclopedia Católica, concluye que este descubrimiento hace que la conversión al cristianismo de esta noble dama
deba ser considerada con un grado de probabilidad que se aproxima a la certeza. Si es cierto, significa esto: una de las mujeres más nobles de Roma, esposa del conquistador de Britania, era cristiana secreta y arriesgó todo para honrar a 2 guardias martirizados que habían sido convertidos por los apóstoles. Hakikasa Tai. El testimonio que no se pudo borrar desaparecieron, los nombres mayormente perdidos, los rostros olvidados. De los cientos, quizás miles, que murieron bajo Nero, conocemos solo un puñado de nombres: Pedro, Pablo, Proceso, Martiniano, unos pocos más mencionados de paso por escritores antiguos. El resto son anónimos, esclavos cuyos nombres nunca fueron registrados, libertos cuyas familias no podían pagar memoriales, mujeres y niños cuyas muertes fueron anotadas como estadísticas, no como individuos. Pero su testimonio permanece, no en monumentos o inscripciones, no en registros oficiales, sino en el hecho de que todavía estamos hablando de ellos 2000 años después. En el hecho de que el cristianismo, que Nero intentó erradicar, se convirtió en la religión dominante del mismo imperio que lo persiguió. Ese es el legado de la persecución neroniana, no la crueldad. La historia está llena de crueldad, no la injusticia. Roma fue construida sobre injusticia, sino el testimonio. El hecho obstinado e inexplicable de que cuando se les dio la opción entre vida y fe, entre comodidad y convicción, eligieron fe, eligieron convicción, incluso cuando les costó todo. Tácito, historiador pagano, no pudo explicarlo. Nero, maestro manipulador, no pudo detenerlo, y el imperio, con todo su poder, no pudo borrarlo. Porque puedes matar a una persona, puedes destruirla públicamente, pero no puedes matar lo que creía, no puedes borrar el ejemplo que dejó, y no puedes silenciar la pregunta que su muerte plantea: ¿qué clase de fe vale la pena morir por ella? Los cristianos de la Roma de Nero respondieron esa pregunta, no con palabras, sino con sus vidas. Y su respuesta resonó a través de la historia, a través de siglos de persecución, a través de la conversión de emperadores y la cristianización de la propia Roma. Perdieron todo, excepto lo único que importaba: su testimonio. Námese la pregunta. Es fácil decir que crees en algo cuando no cuesta nada, cuando es conveniente, cuando es seguro, cuando todos a tu alrededor creen lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando cuesta todo? Cuando creer significa perder tu hogar, tu familia, tu vida. Ahí es cuando descubres lo que realmente crees. Ahí es cuando la fe deja de ser palabra y se convierte en elección. Los cristianos bajo Nero hicieron esa elección. No eran especiales, no eran héroes buscando gloria. Eran personas ordinarias, esclavos, trabajadores, madres, padres, que simplemente se negaron a negar a Cristo y pagaron por ello con sus vidas. 2000 años después, todavía contamos su historia. Todavía hacemos la misma pregunta que enfrentaron. ¿Por qué estás dispuesto a morir? No tienes que responder eso ahora, pero si historias como esta fortalecen tu fe, si te hacen pensar, si te recuerdan que el coraje es posible incluso cuando todo está en tu contra, entonces este canal fue hecho para ti. Suscríbete, activa las notificaciones y pregúntate: si estuvieras parado donde ellos estuvieron, en los jardines de Nero, con el fuego acercándose y la multitud observando, ¿qué elegirías? ¿Fe o vida? Ellos eligieron fe. ¿Podrías tú? ¡Viva Cristo Rey!